Buenos días, mis queridos hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es domingo, estamos hablando del domingo de la resurrección, de una Semana Santa bastante atípica porque no nos imaginábamos al iniciar este año de que las cosas se iban a poner así, no solamente en nuestro país, sino también en el mundo. Y el día de hoy el Evangelio nos trae una palabra muy hermosa en el Evangelio de Juan que nos habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio hoy día nos muestra en Juan 20 del 1 al 18 y lo vamos a leer. La resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: si han llevado el cuerpo, se ha llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos y puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Jesús se parece a María Magdalena, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Generalmente en una prédica de Domingo de Resurrección, nosotros declaramos la victoria de Jesús sobre la muerte, pero en este tiempo especial que estamos viviendo, yo estaba orando al Señor pidiéndole que me mostrara en esta palabra de resurrección un mensaje para el pueblo del Señor, para todo aquel que pueda ver este mensaje, que nos hable acerca de los tiempos que estamos viviendo, tiempos bastante difíciles, tiempos de muerte, tiempos de escasez, tiempos de incertidumbre, y de qué manera este mensaje de la resurrección yo lo puedo aplicar a mi día a día, a mi vida entera. Cómo este mensaje de la resurrección me puede hablar aún en estos tiempos. Y estaba orando, y Dios comenzó a mostrarme 3 palabras dentro de esta lectura, 3 versículos. El primer versículo que quisiera leer nuevamente con ustedes es el que está en Juan 20, versículo 9. Dice: porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y yo me quiero quedar un momento en esta palabra: no habían entendido la Escritura. Y esto suele ocurrir mucho en nuestras vidas. Yo recuerdo en la prédica que tuvimos el día jueves, la palabra nos recuerda y nos hace ver de que Pedro no podía entender por qué Jesús le lavaba los pies.
Y Jesús le responde, aún no lo entiendes, pero lo vas a entender. Y recordando esa parte del mensaje, nos muestra que cuando uno tiene una comunión permanente con el Señor, a través de su Santo Espíritu, el Señor nos hará entender lo que en estos momentos no podemos comprender. Y estamos pasando momentos, muchos de los cuales no entendemos el contexto en el cual estamos viviendo, y siempre nos hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Y el Señor, a través de este versículo, nos dice que los discípulos no habían entendido la Escritura, de que era necesario que Él resucitase de los muertos. En nuestra vida, hermanos, hermanas, amigos y amigas, hay muchas cosas que están muertas y que tienen que resucitar. Algo que también tenemos que reflexionar en este tiempo es que entre un viernes y un domingo hay un sábado. Nosotros solemos recordar y reflexionar en el viernes, que representa la crucifixión de nuestro Señor, y luego el domingo, donde celebramos con mucha alegría en todas las iglesias, recordando la resurrección de nuestro Señor. Pero lo que a veces no nos percatamos es en que entre un viernes y un domingo existe un sábado. Y generalmente los sábados no se celebra. Los sábados generalmente son tiempos de silencio, son tiempos de luto, son tiempos en que muchas veces nuestras oraciones sentimos que no tienen respuesta, y donde aparecen sentimientos que no queremos expresar, como la desesperanza, el gozo, la confusión y también la claridad, las malas noticias y también las buenas noticias. Pero el sábado es un día en que muchas veces lo pasamos en silencio, y en nuestra vida quizás el sábado representa esos tiempos en los cuales nuestras oraciones no tienen respuesta. Y la vida es como el viernes, como el sábado y como el domingo. Siempre, cuando ha habido dos acontecimientos, siempre hay un tercer día. Y ese día prácticamente es el que está en el centro de esos acontecimientos. La vida es un relato de 3 días. Quizás estamos preparados para ese primer día en que quizás recibimos la mala noticia como el viernes. Estamos preparados para recibir la buena noticia como la del domingo, pero no estamos preparados para recibir el sábado como un día de soledad, un día de silencio, un día quizás de desesperanza, donde muchas veces la duda asoma, la intranquilidad asoma, y eso es lo que yo quisiera reflexionar con ustedes. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, 3 y 4, nos recuerda. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Siempre los acontecimientos trascendentales que la Biblia nos muestra, siempre se han reflejado en 3 días. Aquí estaba buscando alguno de ellos, y la palabra me hace recordar que Abraham encontró el lugar de sacrificio en 3 días de camino. Los hermanos de José estuvieron presos en la cárcel y al tercer día salieron. Rahab
esconde a los espías que mandó Josué y los esconde durante 3 días. Cuando Esther estaba orando, ayunando por su pueblo, en 3 días el rey la recibió. El pueblo, cuando salió al desierto, en el monte Sinaí, se preparó para el tercer día. Cuando Josué cruza el Jordán, el Señor previamente le dice: esfuérzate y sé valiente, porque en 3 días cruzarás el Jordán. Como lo dije anteriormente, la vida es un relato de 3 días. Y esto, si nos damos cuenta a través de lo que estoy haciendo recordar estos pasajes, esto muestra un patrón de Dios. Ese patrón nos muestra que en el primer día puede haber problemas, en el tercer día está la victoria, pero la pregunta es: ¿y qué hay del día del medio? ¿Qué hay del segundo día? Los discípulos no sabían que había un tercer día. Ellos no habían entendido, a pesar de que Jesús en varias oportunidades les dijo que él iba a resucitar al tercer día. Y la palabra nos muestra de que ellos no habían entendido que era necesario que Jesús resucitase al tercer día. Muchos de nosotros nos encontramos en la misma situación de los discípulos. Estamos sin esperanza y muchas veces no nos damos cuenta que hay un tercer día. Para ellos, Jesús estaba muerto y había acabado la historia. Pero la palabra nos dice que hay un tercer día. No todo está perdido. En Juan 20:15, que es el otro versículo que quiero compartir con ustedes dentro de este pasaje, nos refleja la actitud de los discípulos. Ellos estaban llorando. Jesús le dijo a la mujer: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Están llorando porque Jesús había muerto. Y para ellos, aquí había acabado la historia. Y no sabían de que había un tercer día. Y muchas veces, ni tú ni yo, muchas veces hemos olvidado que en nuestra vida siempre hay un tercer día. A veces nos quedamos en el segundo día lamentándonos, diciendo: aquí murieron todos mis sueños, aquí murieron todas mis esperanzas. Y el Señor nos trae a través de esta palabra a darnos un mensaje de esperanza, de que en medio del dolor que podamos estar atravesando, en medio de esa mala noticia que quizás representa el viernes de crucifixión, hay un tercer día, que es el día de la resurrección, que es el día de tu victoria y mi victoria. La palabra nos recuerda en Juan de que Jesús ya lo había dicho: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos está dando una palabra de victoria, nos está diciendo que la victoria ya está asegurada. Muchas veces nosotros nos quedamos en el día sábado, que es el día del silencio. Es el día en que sentimos que la bendición no llega. Es el día en que sentimos de que ya todo está perdido. Y muchas veces nos preguntamos: ¿cuándo vendrá mi bendición? Muchas veces es el día en que nosotros decimos: mis proyectos murieron, mis sueños murieron, porque todo lo que está rodeando mi vida es desesperanza. Muchas veces nos hemos sentido así. Muchas veces recibimos la mala noticia, como un día viernes, y nos quedamos viviendo eternamente en el día sábado, pensando que todo está muerto. Y nosotros necesitamos
que nuestra vida y nuestros sueños mueran a los pies de la cruz del Calvario. ¿Qué pasa cuando tus sueños se mueren? ¿Qué pasa? La palabra nos enseña que todas las cosas tenemos que llevarlas a los pies del Señor. Es necesario que nuestra vida muera. Es necesario que pasemos por la cruz. Y cuando pasemos por la cruz pasarán nuestros sueños, pasarán nuestros proyectos, porque eso representa de que todo lo vamos a poner en manos de nuestro Señor. ¿Para qué? Para que Él los pueda resucitar, para que Él se lleve la gloria, para que nos haga recordar que nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestra vida estaba muerta, y que cuando la pusimos en sus manos nosotros tuvimos la esperanza de que eso iba a ser restaurado, de que el Señor iba a tomar nuestra vida, nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestra espera, y Él iba a tener el control de todo. Y nos lleva al tercer día, donde es el día de la victoria. Pero no es el día de tu victoria. Él toma lo que está muerto en tu vida para que entiendas que la gloria le pertenece a Él. Y todo aquello que está muerto en tu vida, todo aquello que no tiene sentido en tu vida, cuando lo ponemos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, cobra sentido y puede ser restaurado. La muerte es necesaria. Poner todo lo que tenemos en el fuego del altar representa que primero tiene que haber una cruz en nuestra vida, y la cruz representa la muerte. Toda nuestra vida nosotros tenemos que morir para volver a nacer. Acordémonos que no pudo haber un Pentecostés sin primero que haya habido una cruz. La cruz precede al Pentecostés. ¿Y entonces qué representa la muerte que Dios nos está llamando? La muerte representa que ponemos nuestra vida a los pies del altar. Ponemos nuestras metas, nuestras ambiciones, nuestro trabajo, nuestro proyecto, todo aquello que está muerto en nuestra vida lo ponemos a los pies del Señor. Para que podamos entender lo que aún no hemos entendido, que después del sábado viene un domingo. Que después de ese sábado viene un día de victoria, viene un día de resurrección, y que Dios es el que se lleva la gloria y la honra. Cuando nosotros vivimos en el sábado, es porque hemos elegido vivir en la desesperanza. Y cuando tenemos la desesperanza, es como si viviéramos encorvados. Y una persona encorvada lo que hace es mirar al suelo. Y cuando miramos al suelo, ¿qué es lo único que podemos ver? No podemos ver, levantar nuestra mirada y ver que hay algo más que el suelo que estamos mirando. Entonces puede surgir la pregunta, entonces, ¿qué podemos hacer en el sábado? ¿Qué podemos hacer en el sábado de nuestra vida? Leí hace poco y me gustó mucho lo que estaba escrito ahí, que Dios tiene una gramática. ¿Y en qué consiste la gramática de Dios? Que nunca debemos poner una coma donde Dios ha puesto un punto, y nunca debemos poner un punto donde Dios pone una coma. Muchas veces nos comportamos de esa manera. Nosotros le ponemos punto final a nuestra historia y decimos, ya todo está perdido. Y es en ese momento donde Dios pone una coma y nos dice, esto no ha terminado, esto continúa, hay algo mejor que todo esto. Y muchas veces esa coma de Dios representa porque todos los que aman a Dios, todas las cosas que nos ocurren, ayudan a bien, conforme a lo que su propósito hemos sido creados. Todas las cosas nos ayudan a bien. Dios siempre pone comas cuando nosotros ponemos punto en nuestra vida. Y es hermoso saber
de que Dios siempre tiene el control y siempre va a tener la última palabra en nuestra vida. Dios siempre va a tener la última palabra. Ni la muerte es un obstáculo para el Señor. Entonces, ¿qué hacer en un día sábado? Aplicar nuestra fe. Hay dos tipos de fe. La fe preventiva. ¿Cuál es la fe preventiva? Cuando nosotros oramos, por ejemplo, por nuestros hijos, para que Dios los guarde y los proteja. Ustedes saben de que mi hijo mayor no está con nosotros. Él está lejos de casa. Y mi protección no llega hacia él. Mi mano no puede llegar hacia él. Yo por mí mismo no puedo cuidarlo. Pero Dios sí. Y la fe preventiva es la que nos permite orar por nuestra familia, orar por nuestros hijos, orar para que Dios los cubra, para que Dios los guarde, para que Dios los libre de todo accidente, para que el Señor los libre de todo contagio, para que el Señor bendiga su entrada y su salida, para que el Señor les provea sus necesidades. Esa es la fe preventiva en la cual nosotros depositamos nuestra confianza en el Señor. Pero hay otra fe que se nos está reflejando en este momento, y es la fe de la resurrección. ¿Y en qué consiste esa fe de la resurrección? En no dar por muerto lo que nuestra vista nos dice que está perdido. Es ponerle una coma dándole cabida a la intervención divina. Decirle, mis sueños no van a morir. Mis proyectos no van a morir. Después que pase esta cuarentena, la economía está derrumbada. Pero Señor, tú estarás conmigo. Yo no sé qué harás, pero tú mandarás a los cuervos. Tú mandarás mi bendición. Tú me alimentarás en pleno desierto. Tú me darás beber en pleno desierto. Tú abrirás el mar, Señor, para que yo no me ahogue y para que mis enemigos no me alcancen. Tú me cubrirás en todo momento. Yo no sé qué me espera más adelante, pero yo he depositado mi confianza. Vine al altar, ofrecí mi vida en sacrificio a ti. Te di mis sueños que estaban muertos, Señor. Y yo sé, Señor, que aunque pueda estar pasando un día sábado, donde hay silencio, donde hay mutismo, donde el sábado representa que tú estabas muerto, Señor, y donde quizás mis oraciones no son respondidas, yo sé, Señor, que hay un domingo. Yo sé que hay un domingo, Señor, en el cual me espera la victoria. Yo sé que hay un día, Señor, después de la tristeza, en que yo puedo cantar victoria. Porque, Señor, tú eres el que controla mi vida. En ti deposité mi confianza. En Habacuc nos recuerda este versículo que dice, aunque la visión tardará, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La visión puede tardar, pero va a llegar. Ese tiempo de espera, no lo conviertas en un sábado desesperanzador. No vivas un sábado eterno. Recuerda que siempre hay un tercer día. Ahora, quisiera, hermanos, que utilices un poquito tu imaginación. En estos tiempos de Semana Santa que estamos recordando, los ángeles se convirtieron en espectadores de todo lo que estaba ocurriendo. Ellos eran obedientes al plan de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque yo asumo de que ellos tuvieron un shock. ¿Y a qué me refiero con esto? Ellos estaban expectando todo lo que ocurría en la tierra con Jesús.
Y si uno va a Apocalipsis, la visión que tiene Juan del Señor es un rey de reyes, señor de señores, su vestimenta, su linaje, cubierto de oro, piedras preciosas, esmeraldas, rubíes. Y luego ven a Cristo encarnado en un niño, dejado al cuidado de una muchachita de 15, 16 años. Y ellos dirán, Señor, ¿cómo le encargas a tu hijo a una niña que no tiene experiencia de madre? Y todavía su esposo es carpintero, Señor. ¿Qué futuro le espera en la tierra a tu hijo amado? Y ven que en lugar de nacer en un palacio, este niño nace en un pesebre olvidado, en un pueblo olvidado como era Belén. Un pesebre maloliento. Señor, si es tu hijo amado, ¿por qué no nació en un palacio? Luego quizás los ángeles lo vieron a Jesús en la carpintería. Y ellos dicen, esas manos crearon al hombre. Esas manos crearon los cielos y la tierra. Esas manos formaron los montes y los valles. Formaron esa naturaleza hermosa que tú pusiste en las manos del hombre, Señor. Crearon a los animales, a las bestias del campo. Y ahora esas manos las veo que son manos de un simple carpintero, quizás armando una silla, quizás manos encallecidas por el trabajo diario de un obrero, de un trabajador. ¿Cómo es posible que esas manos que formaron la tierra, que crearon la naturaleza, estén ahora siendo utilizadas para crear una simple silla? Y quizás los ángeles también vieron cuando Jesús estuvo en el desierto y se encontró con su adversario, el diablo. Y quizás cuando lo vieron con Satanás, de repente la intención que tuvieron era descender del cielo y arrasar con el diablo. ¿Cómo era posible que el diablo osara acercarse al Rey de Reyes y Señor de Señores? Y encima quisiera tentarlo. Y luego quizás estos ángeles vieron el escenario de la cruz. Vieron cómo los soldados romanos se burlaban de Jesús. De repente escucharon estas palabras: si tú eres el Cristo, dile a tu Padre que te salve. Y bastaba una palabra para que el Señor llamara y descendiera una legión de ángeles y acabara con todo soldado romano y con todos aquellos que habían encarnecido el nombre del Señor, que se habían burlado de él. Y de repente quizás voltearon a ver al Padre y vieron que el Padre volteó el rostro a Jesús cuando le escucharon decir: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y quizás se espantaron cuando el día sábado, día de muerte, Jesús desciende al infierno. Y quizás se puedan preguntar, quizás falló el plan. ¿Por qué Jesús va al infierno? Y cuando llega al infierno el Señor, los demonios lo ven. Y los demonios huyen de él, porque sabían quién era Jesús. Y de repente en ese momento el cielo estaba siendo conmovido por todo lo que ellos estaban viendo. Pero de repente
ven a Jesús a arrebatarle al diablo las llaves, para que tú y yo escapemos de la muerte eterna, diciéndole al enemigo: con mis hijos no te metas, porque ahora ellos han sido redimidos por la sangre del Cordero. Y esto nos lleva al último versículo que quería compartir con ustedes, que está en Juan 20:17, donde dice: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Antes de este acontecimiento, antes de la muerte y la resurrección de Cristo, Jehová era el Dios de los judíos. Pero a partir de este momento, Jesús le dice: subo a mi Padre y a vuestro Padre. Ya no solamente es tu Dios, ahora es tu papá. A partir de este momento, tú has sido adoptado por mi sangre y ahora eres coheredero de todas las bendiciones que Dios ha puesto para ti. Y una de las bendiciones que Dios ha puesto para ti es la victoria. Es entender que puede haber un día malo y también puede haber un día de victoria. Pero mientras llegue el día de la victoria, hay un día sábado en el cual Dios sigue obrando, en el cual Dios no te ha desamparado, en el cual Dios está contigo, en el cual te está diciendo: entrégame tu vida, ven a morir a la cruz para que yo pueda resucitar todo aquello que está muerto en tu vida. Entrégame tu vida, entrégame tu familia, entrégame tu matrimonio, entrégame tu enfermedad, porque el diagnóstico médico dice de que vas a morir. Dios te dice: utiliza mi gramática y pon una coma donde tú ya habías puesto un punto. Hay un tercer día, es el día de victoria, es el día de la resurrección, es el día de la liberación. Y en estos tiempos, querido hermana, querido hermano, querido amigo, querida amiga, no te quedes en el sábado.